Saqqara, Egipto, 2650 a.C. Trabajadores al servicio del faraón Zoser terminan uno de los mayores proyectos de construcción del mundo antiguo. Una pirámide. No podemos decir con seguridad cuál fue la primera pirámide egipcia, pero la de Zoser es sin duda una de las primeras. Tiene 62 metros de altura y una base de 109 por 121 metros, el tamaño de 2 campos de fútbol, uno al lado del otro. Es una asombrosa proeza de ingeniería y tecnología. Muchas otras están construidas en el mismo lugar. Tal vez aún hay más, pero sabemos que aún existen al menos 118 pirámides egipcias en la actualidad con extensas ruinas. La gran mayoría se han conservado casi intactas por milenios. Incluida la más grande jamás construida, la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide equivale al Empire State Building de su época. Alcanza los 146 metros de altura y fue la estructura artificial más alta del planeta por casi 4.000 años, hasta que finalmente fue destronada por la Catedral de Lincoln en Inglaterra en 1311. Se calcula que está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, con una masa estimada de 5 millones de toneladas. Algunas de estas piedras pesan entre 45 y 70 toneladas. La mano de obra necesaria para levantar estas piedras debió haber sido incalculable. Según los historiadores griegos y romanos de la antigüedad, se calcula que fue necesaria una mano de obra de al menos 100.000 esclavos. Y no solo su tamaño es impresionante. La Gran Pirámide bien podría ser uno de los edificios más singulares y precisos que jamás se hayan construido. Está alineada con el norte verdadero con una precisión de un 1/20 de grado. Es algo extraordinario si tenemos en cuenta la época en que se construyó. Toda la base de la Gran Pirámide es casi un cuadrado perfecto, con el lado occidental siendo solo 14 centímetros más largo que el lado oriental. Esto es 0.01% de diferencia. Es una asombrosa cantidad de precisión para una estructura tan grande y antigua. La Gran Pirámide data del año 2570 a.C. En un lapso de 100 años, los antiguos egipcios habían pasado de la aparentemente modesta pirámide de Zoser a esta impresionante obra maestra. Pero poco después, el periodo de construcción de pirámides en el antiguo Egipto se detuvo alrededor del 2500 a.C. y no sabemos realmente por qué. Con el tiempo, el conocimiento de cómo se construyeron estos edificios se perdió. También se desconoce la razón por la que se construyeron. Desde hace miles de años, la gente ya intentaba averiguar el propósito de las pirámides. Imaginemos a los primeros exploradores arrastrándose con antorchas. Lo primero que verían en esas estrechas cámaras sería miles de líneas de inscripciones jeroglíficas talladas en la piedra. ¡Es increíble! Imaginen entrar para resolver el misterio y, de pronto, te encuentras con un nuevo misterio que tendrás que resolver. ¿Qué es todo esto? Para entonces, nadie entiende lo que significan estos jeroglíficos, pero había algo más que escrituras adentro. Había unas piedras con forma de sarcófago que estaban cortadas justo en las cámaras centrales y también tenían el tamaño adecuado para albergar un cuerpo humano. Los cuerpos no estaban allí, tal vez porque fueron robados en el pasado. Sabemos que estas pruebas se encontraron en el siglo VI a.C. porque la primera teoría escrita sobre las pirámides es de esa época. Es en ese siglo que el historiador griego Heródoto describió los sarcófagos y escribió que las pirámides eran cámaras funerarias. Otras pirámides aportan más pistas. Heródoto visitó Egipto y habló con muchos de los guías locales que llevaban gente a las pirámides desde hace años. Describieron haber visto restos momificados, sarcófagos, ataúdes de madera, pruebas suficientes para apoyar las teorías de Heródoto. Eran tumbas. Por siglos, esta sigue siendo la teoría aceptada sobre por qué se construyeron las pirámides. Pero sin entender lo que dicen los jeroglíficos, todo esto es un tanto especulativo porque podrían describir estos edificios como algo totalmente diferente. Luego, la visita a Egipto de un famoso emperador cambió la situación. Tenemos estos conocimientos acerca de las pirámides gracias a Napoleón Bonaparte. Él sentía un gran aprecio por el arte y la cultura y durante su campaña en Egipto ordenó a unos sabios que tomaran posesión de artefactos clave para la gloria del Imperio francés.
En 1799, los soldados de Napoleón estaban excavando los cimientos de un fuerte cerca de la ciudad egipcia de Rosetta, cuando se toparon con una piedra negra de 1 metro de largo, incrustada en la pared. Es completamente lisa por un lado y está cubierta con 3 idiomas diferentes: griego antiguo, escritura demótica, jeroglíficos. Pero esta vez, 2 idiomas acompañan a la misma historia. Los textos griego y demótico son lo mismo, traducciones de un decreto real del rey egipcio Ptolomeo V en 196 a.C. El mensaje es esencialmente propaganda real, declarando lo maravilloso y generoso que era el rey recién coronado. Pero eso no es lo verdaderamente importante. Lo importante es que tenemos la misma historia escrita en 3 idiomas diferentes. De pronto, tras miles de años de curiosidad, por fin tenemos la capacidad de traducir los jeroglíficos egipcios. Utilizamos la antigua inscripción griega para entender lo que querían decir. No es exagerado decir que quizás se trate de uno de los hallazgos históricos más importantes de todos los tiempos. La piedra de Rosetta, como se le conoce, se convierte en la clave para desentrañar el antiguo Egipto y quizás los secretos de las pirámides. Jean-François Champollion logró descifrar el código oculto en los jeroglíficos y tardó 20 años en descifrar lo que realmente dice la piedra Rosetta. Champollion publicó sus hallazgos en 1822. Había creado un anillo decodificador de los jeroglíficos egipcios. Según los textos jeroglíficos, en efecto, las pirámides son tumbas. Pero obtenemos mucha más información sobre la naturaleza de las tumbas. Por fin, por primera vez, sabemos para quiénes fueron construidas. Por supuesto, estaban destinadas a ser mucho más que un simple lugar sepulcral. Son enormes monumentos construidos para el poder de los reyes egipcios. Los jeroglíficos identifican cada una de las pirámides con el faraón que la encargó. Al parecer, cada pirámide recibe un nombre presuntuoso como Perdurables son los lugares de Niuserre, Grande es Kefren o Miserino es divino. Fueron diseñados para ser grandes monumentos presuntuosos del poder y la permanencia de cada faraón. ¿Pero podrían tener otro significado? A pesar de lo mucho que hemos aprendido de los escritos sobre las pirámides, no siempre es muy completo o específico. Esa es la razón por la que algunos sospechan que no tenemos toda la información. Esto se sospecha desde mucho antes de que se tradujeran los jeroglíficos. De hecho, durante el siglo X después de Cristo, el historiador árabe Al-Masudi teorizó que era casi seguro que estas pirámides fueran tumbas. Sin embargo, también postuló que podrían haber contenido una gran cantidad de conocimientos científicos, matemáticos y astrológicos. Una de las mentes más brillantes de finales del siglo XVII y principios del XVIII, Isaac Newton, también creía que las pirámides escondían otros secretos. En realidad, Newton solo especulaba en su época, pero gracias a la investigación moderna y a los avances tecnológicos que disponemos hoy en día, seguimos descubriendo nueva información sobre estas increíbles construcciones, y resulta que Newton tenía razón. Las pirámides son mucho más de lo que parece.